Amigos de Otra Mirada TV en su programa Mesa Política. Nuevamente con ustedes Nicolás Lynch, en este caso entrevistando al profesor universitario y doctor Sinesio López Jiménez. Es un gusto, Sinesio, que estés con nosotros. El tema del día de hoy es reforma política. Sinesio, hace unos 5 o 6 años prácticamente este membrete reforma política era desconocido en el debate, no existía. Algunos habíamos hablado de nueva constitución, ¿no? Pero casi nadie se planteaba la necesidad de reformas a esta democracia, ¿no? Que vemos tiene un entrampamiento serio. Sin embargo, pese a los reclamos, hubo la movilización, ¿te acuerdas? Hace 2 años de la repartija de los jóvenes, cuando de manera arbitraria, en ese momento el Congreso eligió un conjunto de altos funcionarios del Estado, repartiéndose entre los partidos los puestos. Hubo un reclamo, pero el movimiento quedó allí. Posteriormente ha sido más un tema de opinión pública, iniciativa de algunos congresistas. Pero curiosamente hay grandes demandas ciudadanas, ¿no? Reformas de fondo, eliminar el voto preferencial, financiamiento público, que se anule la propaganda en televisión privada, etcétera, etcétera. Incluso se levantan los temas también de nueva constitución, pero a la hora que vemos la discusión congresal, ponen todo lo importante de lado, ¿no? Y pasan reformas mínimas. Incluso un amigo las llamaba súper mínimas, ¿no? Una ventanilla que no sepa qué cosa es, ¿no? Es todo lo que han pasado hasta ahora, ¿no? Y que hay que cambiar la dirección del DNI. O sea, ni con el pétalo de una rosa a estos congresistas se les puede tocar. ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo ves el asunto? Yo veo un serio problema ahí, o sea, no creo que no es que no comprendan la necesidad de la reforma política, sino que hay intereses que los llevan, digamos, a cerrarse frente a cualquier reforma, ¿no? Hay reformas evidentes, digamos, ¿no? En el sistema electoral, en los partidos, incluso en la forma de gobierno, además de la Constitución, ¿cierto? Claro. Entonces, yo diría que una propuesta audaz, yo creo, es que los expertos participen activamente en los diseños electorales y en la reforma de partidos, ¿no? Y quizá, no sé, darles alguna especie de autorización, digamos, para que hagan esa propuesta un tiempo, pero que siempre la va a revisar obviamente el Parlamento, ¿no? O sea, algo así como el poder que tiene el MEF, claro, ¿no? Porque el MEF siempre plantea leyes blindadas, ¿no? Claro. Si les cambian una coma, votan al presidente de la Comisión de Economía o de Presupuesto, ¿no? No, pero este sería coyuntural, digamos, ¿no? O sea, poderes tipo MEF. Claro, pero coyunturales, ¿no es cierto? Ya. Porque yo pienso que una reforma dentro del Congreso va a ser imposible, ¿no? Por intereses. Claro, torongo no comió torongo. Claro, por intereses, por falta de comprensión, en fin, ¿no? Yo creo que los grandes diseños electorales o las leyes de partidos, en fin, son bien pensadas por los especialistas, ¿no? Fíjate, en el pensamiento político o en la ciencia política, digamos, los que discuten los grandes diseños son Sartori, ¿no? Claro, los grandes teóricos. Claro, los grandes teóricos, ¿no? Y son los que evalúan más o menos cómo se va organizando los sistemas de representación, las fallas que hay, digamos, y las reformas que hay que hacer. Yo creo que el parlamentario o los parlamentarios, digamos, además de incomprensión, digamos, tienen muchos intereses. Yo creo que podría pensarse en la delegación de facultades temporales a los organismos electorales para que plantean alguna reforma. Un proyecto conjunto. Un proyecto conjunto y que lo presenten al Congreso y que ahí lo vayan evaluando, pero ya está planteado, digamos. Bueno, existe, sin ir muy lejos, un proyecto bastante moderado del Jurado Nacional de Elecciones, pero que tampoco le hacen mucho caso porque han descartado el 80% del proyecto, ¿no? Pero me quería hacer hincapié en algo, ¿no? ¿Cómo evaluamos esta democracia que regresó con Paniagua, luego a la dictadura de Fujimori, y que hemos visto deteriorarse rápidamente, ¿no? Criminalizando la protesta, limitando a los actores políticos para su movilización, corrompiendo la práctica de la política estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un elemento que el otro día alguien mencionaba.
Han habido 3 momentos en los requisitos para poder registrar un partido político, que es un síntoma, ¿no?, de la necesidad de reforma. El primero era 1% del padrón electoral. Ahora, después fue 3% del padrón electoral. Hace 4 o 5 años que lo subieron a 5% del padrón electoral. Desde que lo subieron a 5%, no se ha registrado nadie, ¿no? O sea, en términos prácticos, este es un sistema político cerrado, ¿no? ¿Cómo ves tú de la crisis de esta democracia? Yo creo que esa es una de las reformas que hay que hacer a los sistemas de partidos, ¿no? O sea, yo creo que hay que abrirlo al máximo a la participación de la gente, pero elevar la valla para los que deben permanecer, ¿no es cierto? Ya. Y al mismo tiempo ponerse muy exigentes con la existencia de comités electorales, o sea, más poner el peso en los comités electorales. En los comités partidarios. En los comités, claro, perdón, en los comités partidarios que en la necesidad de las firmas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que... Porque las firmas, digamos, se consiguen por plata ahora, por básicamente. Supuesto. O sea, en realidad se ha mercantilizado la política, ¿no es cierto? O sea, antes las firmas eran, digamos, de adhesión libre y voluntaria de la gente, ¿no? Claro, de militantes, simpatizantes, sus amigos, en fin, ¿no? Cuando entraron en crisis los partidos, entonces vinieron las firmas falsas, ¿no es cierto? Y después, ahora, es el mercado el que se compran las firmas. firmas. Cada firma vale $1, ¿no? Claro, aproximadamente es lo que se dice en el claro, mercado de firmas. ¿Sí? Entonces, imagínate, hay gente que no tiene un partido, no tiene nada, pero debe tiene tener plata. Claro. ¿Cómo conquistó las firmas el señor Flores Arauz, ¿no? Imagínate, no tiene ni aparato. Bueno, Kuczynski, ¿no? Kuczynski, o sea, hay varios. No así. se le conoce trayectoria partidaria. Obvio. Y entonces, ¿cómo es que consiguen firmas, no? Eso es una distorsión de la política, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar, bajar, ¿no?, la exigencia de las firmas, subir los comités partidarios, digamos, darle más importancia a eso y subir la valla, quizá, ¿no? Para ¿y qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de la relación voto preferencial, elecciones primarias en los partidos? ¿Eres partidario de que se anule el voto preferencial y se establezcan las elecciones primarias abiertas? Pero, digamos, tendrían que ser al estilo Chile, Argentina o Norteamérica, ¿no es cierto? O sea, eliminar el voto preferencial, democratizar por elecciones primarias abiertas. Y simultáneas, vinculantes. Claro, vinculantes. De tal manera que... O sea, vinculantes es organizadas por la autoridad electoral. Claro, y que, digamos, eso yo creo es un mecanismo de democratización mucho mejor que nuestras llamadas primarias, que no son nada primarias. Ah, ¿no? Bueno, las primarias informales, digamos, lógicamente. Claro. Pero también que el voto preferencial, ¿no? Porque claro, se ha convertido en realidad en una herramienta para aquellos que tienen cash, ¿no? Para aquellos que tienen efectivo en la mano, ¿no? Además destruye los partidos, porque la competencia ya no se da entre partidos, sino dentro del partido. O sea, es destructivo de la disciplina partidaria. Yo creo que hay que echarse abajo. Dentro del partido, pero de cara al público. Claro. Porque si fuera dentro del partido con un mínimo de control, podría ser, pero dentro del partido de cara al público sin control es un desastre, ¿no? Además, pone la posibilidad de ser elegido el que tiene plata, ¿no? El que tiene plata, claro. El voto preferencial es el voto de la plata. Claro. Poderoso caballero es don dinero. Yo pienso que hay que reemplazar la democratización del voto preferencial, porque por eso se hizo, por las elecciones primarias abiertas, vinculantes y hechas por los organismos estatales. Y el tema de los medios de comunicación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo influyen los medios en las elecciones y qué reformas podrían hacerse? Y a eso entra en el tema del financiamiento, ¿no es cierto? Ajá. O sea, yo creo que también ahí hay una mercantilización de la política y el que distorsiona la competitividad electoral, ¿no es cierto? Eso hace a todos los procesos electorales injustos, ¿no es cierto? O sea, tú puedes tener el acto electoral limpio, ¿no? El problema está en el proceso, ¿no? El proceso es injusto porque, digamos, el que tiene más plata es el que gana, el que tiene el apoyo de todos los medios o el que tiene el apoyo del gobierno. Digamos, yo creo que sobre eso tiene que haber controles muy claros. Entonces, a mí me parece bien lo de la franja, ¿no?, electoral cedida por el gobierno, y también, obviamente, si hay televisión pública y radio, están obligados, porque ellos usan un medio que es de todos, ¿no es cierto? Una reforma interesante hubo en México hace unos años. Todos los partidos se pusieron de acuerdo y le dijeron a las grandes cadenas privadas de televisión que como eran concesiones, teóricamente como son acá, ¿no?
de ahora en adelante no iban a cobrar por, por pasar propaganda electoral y que todos los partidos iban a tener el mismo tiempo. Es decir, terminaron con el mercado de la televisión privada en las elecciones. ¿Te parecería interesante una medida similar? A mí me parece bien y justa además, ¿no es cierto? Justa, claro que sí. Entonces, porque si pero no, ¿cómo van a pitearlo de los dueños de las televisiones privadas? Ese es el negocio. Pero además, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú tienes una mercantilización tan costosa de la política, porque ¿cuánto cuesta cada campaña electoral? Hay partidos que gastan 30, 40 millones de soles. ¿Y de dónde sacan la plata? Claro, dinero negro. Ahí viene la corrupción. Narcotráfico. Entonces, claro, las coimas. Hoy haces coimas en el gobierno para cuando venga la nueva elección, con ese dinero entras a la competencia electoral. Es bien interesante este tema de darle otro trato a la publicidad en la televisión privada. En la televisión y en la radio, porque son los dos recursos. Claro. En la prensa escrita no, porque eso es cada uno, diferente, ¿no? diferente. Pero ahí también hay el problema pues, de la concentración, ¿no es cierto? Y yo creo que mientras tengas concentración no va a haber democracia. Las elecciones no pueden ser competitivas. ¿no? O sea, hay un problema pendiente para que las elecciones sean justas, digamos, en la democratización de los medios de comunicación. Por supuesto, hoy todos los medios, bueno, la prensa concentrada es el principal partido político del país, ¿no? Que dicta la agenda y señala a los candidatos. Absolutamente, ¿no? Te hace puré al gobierno. Además no le importa que estén corrompidos, ¿no? Y ellos los administra a sus candidatos, ¿no? O sea, toda la configuración electoral de ahorita ha sido hecho a pulso por la prensa concentrada, ¿no? Por esos medios concentrados. Claro. ¿Y cómo ves tú este otro tema, ¿no? Porque hay muchos que señalan si los 4 candidatos de derecha que según las encuestas son los que van adelante, tienen todos problemas de corrupción, sospechas, acusaciones, sentencias. Entonces estamos frente ya no solo a una crisis coyuntural, sino casi una crisis de régimen, ¿no? ¿Cómo verías en este escenario el tema de la nueva Constitución? ¿Nos podríamos estar acercando a un momento constituyente quizás? ¿O no existen elementos subjetivos para ello? ¿No hay quien levante esta bandera? ¿Cómo ves ese tema? ¿Estaríamos acercando a una crisis de régimen? Para mí ese es un tema de correlación política de fuerzas, ¿no? Si hubiera, digamos, una correlación interesante, pues un 50, ¿no? Más de un 50% de gente que entra a la política a hacer grandes cambios, digamos, tendría la posibilidad de plantear una constituyente, ¿no? O sea, digamos que hubiera un 50% y no como ahora que es un 30% aproximadamente, que quiere grandes cambios. Si hubiera un 50% por grandes cambios, la correlación sería diferente y la posibilidad de una nueva constitución... Es un poco lo que está pasando en Chile. Sería probable. Claro, o sea, en Chile, cuando se tiene una buena correlación, se plantea la reforma, ¿no? O sea, o el cambio de la constitución. Claro, después de casi 20 años de... Por supuesto, no había la correlación. Mientras tú tengas un parlamento fragmentado como ahora, por ejemplo, ¿no? Y no tienes una correlación de una coalición que pudiera impulsar un cambio en la Constitución, es bien difícil, ¿no? Digamos que el elemento subjetivo, ¿no? De propuesta partidaria no es claro. Sin embargo, los elementos objetivos de la institucionalidad política aparecen corroídos, ¿no? Gravemente corrompidos. Entonces quizás esto pueda, y ante un sistema político cerrado, quizás esto pueda provocar pues una asonada popular, una rebelión, ¿no? Quizá, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, hoy lo que encontramos es un gran descontento con el gobierno y un gran descontento con el modelo económico y que no encuentra una representación clara, ¿no? Y que, digamos, rechaza a la gente de derecha, ¿no? Un 50%. Todavía eso no se plasma en un reclamo de otro régimen político. Claro, si por ejemplo en la izquierda lográramos armar la unidad y encontrar una plancha que encarne esa representación, estaríamos en camino a ese tipo de reforma. Bueno, esa es una opción, no sé si, digamos, posible inmediatamente, pero probable en las próximas semanas, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. O sea, si no es posible la unidad, entonces acuerdos electorales, ¿no es cierto? Echemos la suerte para que así sea. Vamos a ver. Muchas gracias, Inesio. Gracias. Amigos, ha sido con ustedes nuevamente Otra Mirada TV en su programa Mesa Política.